Al pasado lunes se le llamó el Día de la Libertad en Inglaterra. ¿Sería acertado llamar el Día de la Libertad o más bien sería equivocado? Mientras que miles de jóvenes se agolpaban a las afueras de sitios donde estarían esclavos de las drogas y del placer desenfrenado, el secretario de salud daba positivo para coronavirus y el primer ministro tendría que estar aislado. Se aisló preventivamente porque tuvo contacto cercano con su secretario de salud. Jóvenes equivocados, jóvenes tal vez descaradamente equivocados. Bueno, el resultado lo veremos en algunos días. Los que sí estaban descaradamente equivocados sería la élite religiosa en los tiempos del Señor Jesús. Y descaradamente equivocados van a hablar al Señor Jesús de una manera muy incómoda y de una manera muy irrespetuosa, pero también de una manera 100% equivocada. Muy buenos días, queridos hermanos y amigos que sintonizan este canal de YouTube y que día a día están observando estos devocionales. Acompáñenme a orar e iniciamos. Padre, muchas gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, porque nos permites abrir tu palabra. Permítenos observarla y permítenos conocer qué hay en ella, qué pasó en tu tiempo, Señor, pero también qué está pasando en nuestros días, Señor, y qué podemos recibir de ella, Padre, porque tu palabra es una fuente inagotable de sabiduría, de consejo, Señor, y de vida. Te damos gracias por tu palabra, Señor, y queremos que hoy se haga tu voluntad por encima de la nuestra. Te damos gracias. Amén. Bien, queridos hermanos y amigos, abra su Biblia en Lucas capítulo 11 y versículo 14. Lucas capítulo 11 y versículo 14, porque allí vamos a leer de estos hombres que hacían reclamos al Señor Jesús por uno de sus milagros. Primero vamos a observar el milagro y después vamos a ver tanto fariseos como saduceos, creo yo, que estaban enfrente del Señor Jesús para hacer unas afirmaciones falsas y para pedir señales que habían acabado, que habían sido hechas enfrente de sus ojos. Observe conmigo el versículo 14 de Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11 y versículo 14 dice así: Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo. Y aconteció que salido el demonio, el mudo habló, y la gente se maravilló. Bien, expulsaba de un hombre a un demonio que le había dejado mudo. Cuando el demonio salió, el mudo habló, y esto causó maravilla en las personas. ¿En todas las personas que estaban presenciando el milagro? Por supuesto que no. Creo, por lo que observo en la escritura y por lo que observo en otras porciones, que habían allí saduceos y fariseos. Habían allí personas de la élite religiosa del tiempo, habían allí personas también del común religioso del tiempo, como lo eran los fariseos, la élite religiosa eran los saduceos, y ellos estaban también allí y presenciaron este milagro. Pero algunos de ellos van a afirmar en el versículo 15 lo que nos dice la Biblia. Dice, pero algunos de ellos decían, por Beelzebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Entonces, esta es una afirmación que los teólogos y las personas que han estudiado a fondo las escrituras va a dividir también el
ministerio del Señor. Es decir, que de ahora en adelante el ministerio del Señor Jesús allí en las calles polvorientas de Judea, de Jerusalén, de Galilea, en las calles de Israel iba a ser transformado, iba a ser cambiado, no por lo que ellos podían hacer, sino por la decisión que el Señor Jesús iba a tomar en cuanto al ministerio, un poco más cerrado, un poco menos público, aunque nuestro Dios es un Dios digno de ser publicado. El ministerio del Señor Jesús va a ser un poco más en privado con sus discípulos por causa de estas afirmaciones. Entonces, dice la escritura, pero algunos de ellos decían, por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. ¿Quién será este Belcebú? ¿Quién será Beelzebul o Baalzebul en hebreo? Traduce Señor de las moscas o Señor de la morada. Es el título para uno de los dioses filisteos, pero habría pasado a ser en el judaísmo el título para Satanás. El título para Satanás. Entonces, cuando veamos aquí que dicen por Belcebú, podríamos decir por Satanás, echa fuera los demonios. Pero como los enemigos del Señor Jesucristo no querían admitir que Él procediera de Dios, atribuían su poder a los demonios y a una fuente superdemoníaca, a una fuente que sea como la autoridad de los demonios. Entonces, estos hombres estaban diciendo que no era procedente de Dios este milagro, que el que este mudo hubiera hablado no procedía de Dios, mientras otros, entonces estos otros ¿quiénes eran? Dice en el versículo 16, otros para tentarle le pedían señal del cielo. ¿Quiénes eran estos otros? Otros que no creían en las señales, otros que querían ver una señal, pero estos otros estaban cegados y velados su entendimiento y eran también enemigos de Dios y su Cristo y exigían una señal. Creo que estos otros eran saduceos y estos otros exigían una señal cuando acababan de ver una señal, acababan de presenciar que el mudo hablara. Esto demostraba que estaban equivocados, descaradamente equivocados. Unos llamaron a Jesucristo Satanás y otros quisieron pedir otra señal cuando acababan de presenciar una. Otros también descaradamente equivocados. Como el omnisciente Cristo conoce los pensamientos, mira lo que dice el versículo 17. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú echo yo fuera los demonios. ¿Satanás dividido? Sería necio imaginar que Satanás estuviese deshaciendo su propia obra. ¿Cómo permanecería? Es la pregunta, y le pregunta a los fariseos. Mire, pues si yo echo fuera los demonios por Belcebú, vuestros hijos ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Bien, los fariseos, les está hablando ahora a los fariseos, ya que los saduceos rechazaban el mundo espiritual, los fariseos no. Entonces, vuestros hijos, los hijos de los fariseos, por un instante permita que este pensamiento de atribuir esa señal al diablo. La pregunta es, ¿y sus hijos? ¿Sus hijos que también creen en el mundo espiritual? ¿Sus hijos que también saben que la escritura muestra el poder demoníaco? Sus hijos que también resisten y que también están, algunos de ellos siendo exorcistas ambulantes, ellos también están expulsando demonios, están ahuyentando demonios, sacando demonios.
Y entonces, ¿quién les da ese poder? Ellos, si responden que Dios les da ese poder, demostrarían que también estaban equivocados. Pero mire, ¿quién es el que da este poder al Señor Jesús? ¿Quién es el que dio este poder al Señor Jesús? Observemos el versículo 20. Dice, mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Dice el Señor Jesús, si por el dedo de Dios. El dedo de Dios era una figura de lenguaje de ese tiempo que quiere decir que es por el poder de Dios. Por el poder de Dios, el Señor Jesucristo estaba echando fuera el demonio de ese mudo. Expulsaba de un hombre a un demonio que le había dejado mudo. Entonces, si por el poder de Dios, esto solamente demostraba que Jesús ejerciera el poder de Dios, por el dedo de Dios, un poder real, un poder absoluto y contundente, tan contundente que va a dejar equivocados y descaradamente equivocados tanto a saduceos como a fariseos. Queridos hermanos y amigos, si la mayoría está equivocada, usted no tiene por qué estarlo. Si la mayoría anda con la corriente de este mundo, usted no tiene por qué andar con ellos. Usted puede venir a Cristo de una manera honesta y real, observando el poder real, absoluto y contundente de lo que Dios es, de lo que Dios demuestra ser en su palabra. Si la mayoría anda disfrazando el poder de Dios con la mal llamada risa santa, expulsando, entre comillas, demonios de las personas, de una manera que no muestra la escritura. Si la mayoría practica cosas que la escritura no muestra, usted como creyente no tiene por qué hacerlo. Usted puede ir a la palabra y observar lo que ella dice y comportarse de acuerdo a lo que la escritura dice que la iglesia debe estar realizando. Queridos hermanos, observe conmigo el versículo 21. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Y el versículo 22. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Otro más fuerte que él. Hay un hombre fuerte armado, ese hombre es Satanás, mantiene en su mano las posesiones suyas, sí, Satanás tiene en su mano posesiones suyas, las guarda, confía que no van a salir de su mano y tiene sus armas. Satanás tiene armas, la mentira, la confusión, los falsos creyentes, amenazas, vicios, desánimo, engaño. ¿Cuántas son las armas del diablo? Muchísimas. Pero hay otro más fuerte que él. Mire lo que dice la escritura. Pero cuando viene otro más fuerte, versículo 22, hay otro más fuerte que él. Hay una superioridad de Cristo sobre el mundo demoníaco y sobre la maldad y sobre Satanás. Este tiene poder para libertar del diablo a los hombres. ¿Está subordinado a Belcebú? Por supuesto que no. ¿Está subordinado a Satanás? Por supuesto que no. Y responde el Señor Jesús y dice, si yo soy más fuerte, si yo soy más fuerte que Satanás, dice, pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence. Y observe la Biblia o escuche la Biblia, Colosenses 2:15, y despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El Señor Jesús no está subordinado a Belcebú, no está subordinado a Satanás. Al contrario, los expuso, los exhibió, los mostró como derrotados en la cruz del Calvario. Despojando a principados y potestades, las exhibe públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Dice, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Los
los expone públicamente, los exhibe públicamente en la cruz. En la cruz, el Señor Jesús tiene la victoria más grande sobre Satanás, la victoria más maravillosa sobre el diablo. Entonces, él va a decir en el versículo 23, el que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Bueno, ya no habíamos leído en capítulo 9 y versículo 50 que dice el Señor Jesús, no se lo prohibáis, no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Esta es la expresión contraria a capítulo 9 y versículo 50. Entonces, en el capítulo 9 y versículo 50 nos va a decir que habían unos hombres que habían visto a uno echar fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Y entonces el Señor Jesús dice, el que no es contra nosotros, por nosotros es. Está hablando de un hombre que inconscientemente cooperaba. Pero aquí está hablando de las personas que conscientemente se le oponen. Mire lo que dice, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Hay un peligro, una alerta aquí. Y dice, si usted no es conmigo, usted está contra mí. El que conmigo no recoge, desparrama. Habla a hombres que conscientemente se le oponen. Querido hermano y amigo, coopere con el Evangelio y nunca se le oponga. Coopere con el Evangelio y nunca se le oponga, porque el que no es con Cristo es contra Cristo. Y el que al lado de Cristo no recoge, desparrama. No hay puntos intermedios. O usted inconscientemente coopera o usted conscientemente se le opone a Dios. Que usted se encuentre cooperando con el Evangelio y nunca se le oponga. Leemos del 24 al 26. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no hallándolo dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Cristo se valió del milagro que había acabado de realizar para enseñar una verdad espiritual. El vacío de la expulsión de lo malo debe llenarse con lo bueno. De lo contrario, esto se volverá peor. Querido hermano y amigo, hay una sola manera de ser libres, de ser verdaderamente libres, no como el Día de la Libertad del pasado lunes, donde creo que muchos estuvieron descaradamente equivocados. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si usted está en Cristo, usted es nueva criatura. El Espíritu Santo mora en su vida. Viva como tal, vivamos como tal. Pero si usted no es salvo, solo hay uno que puede traer libertad a su vida. Y está en Juan 8:36 el texto que dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Quiere usted encontrar libertad? Solamente en Cristo usted puede ser libre. Honestamente creo que hubo saduceos y que hubo fariseos que estando equivocados vinieron posteriormente a los pies del Señor Jesús. En este día usted, querido amigo, que ha estado equivocado por mucho tiempo, usted puede venir a los pies de la verdad. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El Hijo es la verdad, es el camino
y es la vida. ¿Por qué no observas la Escritura y tomas una decisión por Jesucristo? Es nuestra invitación de todo corazón y queridos hermanos, oremos y terminamos. Padre, muchas gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Te ruego que añadas hoy a la iglesia los que han de ser salvos y que se haga tu voluntad con nuestras vidas. Y te damos muchas gracias por tu bendita palabra. En ti confiamos. Amén. Hermanos, buen día y bendiciones.